¿Sabías que estás a menos de un paso de poder obtener más de $3.500 con trading sin complicarte la vida? Hoy voy a enseñarte cómo yo consigo estos beneficios y cómo tú también puedes lograrlo. No quiero que creas que esto no es ningún truco de magia ni absolutamente nada fuera de lo normal. Simplemente lo que necesitas es una combinación entre habilidad, enfoque y estrategia. Y esto es lo que no se enseña en YouTube. Quédate porque de verdad que esto va a cambiar tu vida. En este vídeo te voy a enseñar cómo lograr entender correctamente el mercado, cómo aplicar una estrategia efectiva y cómo con eso obtener esos rendimientos mensuales. Así que vamos a empezar con lo que de verdad hoy va a cambiar tu vida. ¿Cómo ganar $3.500 al mes haciendo trading? Bien, es mucho más sencillo de lo que parece y simplemente necesitamos entender tres únicos factores que es súper sencillo de entender. Ahora lo veréis, es muy rápido, ahora mismo estoy hablando un poquito de la teoría, pero luego vamos a pasar por supuesto a la práctica, ¿vale? Pero es importante que antes de ir al mercado entendamos un poco la teoría. No se puede hacer la casa por el tejado y hay que empezar por los cimientos. Entonces, ahora rápidamente, en unos pocos minutos os voy a enseñar esta teoría y luego iremos al mercado para que veáis los resultados reales. Bien, para poder crear una estrategia realmente que funcione, ¿qué se necesita? Bien, se necesita entender primero la dirección del mercado. ¿Qué es el mercado? ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Por qué? Bien, pues ahora mismo esto os lo voy a enseñar mucho más fácil de lo que realmente creéis. Luego, por supuesto, os voy a enseñar una estrategia que vais a poder aplicar para conseguir esos $3.500 al mes y posteriormente, pues como podéis ver, os enseñaré cuál es el horario operativo que yo utilizo donde hay más alta volatilidad para no tener que estar todo el día pendiente al gráfico. ¿Por qué? Porque hay momentos donde hay más alta volatilidad y ahí es donde se dan los movimientos rápidos, que es lo que nosotros buscamos, y no tener que estar 2, 3, 4, 5 horas pendiente al gráfico de que se dé un movimiento. No, estar simplemente en media hora o una hora al gráfico y si se da el movimiento, perfecto. Y si no, pues nada, al siguiente día. Primero de todo, lo que os voy a recomendar es que os sentéis, que prestéis atención, porque realmente esto es muy importante, es un contenido muy valioso y he querido enseñarlo aquí a YouTube porque creo que os lo merecéis. Creo que lo merecéis a todos los que me seguís y sinceramente es lo que yo aplico y os lo quiero devolver de alguna que otra forma, ¿vale? Entonces, gracias a todos los que estáis viendo este vídeo y vamos a empezar con cuál es mi estrategia y qué es lo que yo hago para conseguir esos $3.500 al mes. Primero de todo, como he dicho, la dirección. ¿Qué es la dirección? La dirección es hacia dónde se mueve el mercado. Lo primero que tienes que hacer para entender la dirección, el precio se mueve en varias direcciones. Es decir, ¿cómo se mueve el precio? Se mueve o hacia arriba o hacia abajo. Bueno, perdonad, esta me ha salido un poco un churro, o hacia abajo. Bien. Si yo me voy a temporalidades altas, es decir, temporalidad de 4 horas, temporalidad diaria, temporalidad semanal, temporalidad mensual, esto simplemente da igual el tipo de trader que seas. Yo soy day trader y entiendo que la gente que me está viendo es day trader, incluso scalper, ¿vale? Entonces, para nosotros realizar operaciones necesitamos ir a favor de las tendencias mayores, es decir, de cuál es la dirección real del precio, hacia dónde realmente se dirige, hacia arriba o hacia abajo. Para eso necesitamos irnos a esas temporalidades grandes. ¿Por qué? Porque es donde compran y venden las instituciones y es hacia donde mueven el precio. Bien, entonces, si yo soy capaz de observar que el precio te está haciendo altos más altos y bajos más altos, yo puedo identificar que estamos en una tendencia alcista. Y lo que yo voy a buscar en el gráfico son compras. Con esto ya tienes muchísimo ganado, pero que muchísimo ganado. ¿Por qué? Porque te estás quitando muchísimo ruido. Si ves que el mercado es alcista en temporalidades altas, que ahora lo vamos a ver en el gráfico, simplemente busca compras. ¿Por qué? Porque todas las ventas que vas a buscar te van a ser stop loss. Y si eliminas todos esos stop loss, ¿qué tienes? Take profits. Entonces, si el mercado es alcista, buscamos compras. Si el mercado es bajista, es decir, hace bajos más bajos y altos más bajos, nosotros lo que haremos será buscar ventas. Así de sencillo, nada más. Esto es la dirección. Realmente el trading es mucho más sencillo de lo que parece, pero hay que aplicar los conceptos correctamente. Bien, ya tenemos la decisión, ahora vamos a la estrategia. ¿Qué estrategia utilizo yo? Yo la estrategia que utilizo es muy sencilla, pero es la que más funciona. Por eso he conseguido generar, entre muchas más operaciones, que ahora estaréis viendo, más de $3.500 por día e incluso, por supuesto, por mes. Entonces, ¿cómo es la estrategia que yo utilizo? Básicamente dos cosas. La primera es un cambio de estructura, el cual yo le llamo MSS, Market Structure Shift.
cambio de estructura. El cambio de estructura se debe dar bajo unas condiciones importantes, que ahora mismo, por supuesto, lo vais a ver. Entonces, realmente la estrategia se compone por, vamos a hacer así, para que sea un MSS, que es este cambio de estructura, y un Fair Value Gap. ¿Bien? Esto es lo más importante tener en cuenta. Ahora mismo os lo voy a enseñar para que lo podáis identificar. ¿Cómo yo puedo entender un cambio de estructura? Es decir, si yo veo que el precio está subiendo, cada vez que el precio me hace un alto más alto, yo espero un retroceso para luego seguir comprando, ¿vale? Entonces, esto es un cambio de estructura. Es decir, que el precio continúe. Da un market structure shift. Bien. ¿Qué es el Fair Value Gap? Por supuesto, todo esto lo vamos a ver en el gráfico, ¿vale? Para que lo veáis muchísimo mejor. ¿Qué es el Fair Value Gap? El Fair Value Gap es muy sencillo de entender. Quiero que os imaginéis que tenemos 3 velas consecutivas, alcistas en este caso, y quiero que os fijéis en el alto creado, es decir, el punto más alto de la primera vela y el punto más bajo de la tercera vela. Fijaos que el punto más alto de la primera vela es este y el punto más bajo de la tercera vela es este. ¿Veis cómo entre la primera vela y la tercera vela hay una especie de vacío? Es decir, que si esto hiciera así, ya no habría ese vacío. Bien, pues como sucede esto, este vacío lo vamos a llamar nosotros Fair Value Gap. Y es donde el precio nosotros vamos a poner nuestras órdenes para que rebote, tras haber aplicado ese cambio de estructura, rebote, y luego continúe subiendo, ¿vale? Va a ser nuestro gatillo, nuestro punto de entrada. Ahora visto así puede ser un poquito confuso, pero realmente es muy sencillo y ahora mismo lo vais a ver. Bien, entendido esto, vamos a ir a lo último, el horario. ¿Qué queréis operar? ¿La sesión de Londres o la sesión de Nueva York? Bien, si estáis en España, la sesión de Londres se va a componer desde las 9:00 hasta las 11:30. Esta va a ser la sesión de Londres. Luego tenemos la sesión de Nueva York, que va a ser desde las 14:00 hasta las 17:00. Sesión de Nueva York. Esto Londres, esto Nueva York. Si tenéis el horario ajustado como yo lo tengo en el gráfico, que es horario EST, será desde las 3:00 hasta las 5:30. Y luego será desde las 8 hasta las 11. ¿Vale? Así de sencillo. Así de sencillo. Yo lo tengo ajustado en EST, es decir, ahora cuando veáis el gráfico vais a ver que yo utilizo ese horario, el horario de Estados Unidos, pero simplemente es exactamente lo mismo. Es decir, si veis que yo estoy ejecutando, porque esto realmente mucha gente me lo pregunta y es porque yo tengo ese horario. Es decir, cuando a mí me sale que son las 3:00 de la mañana, realmente en España son las 9 de la mañana, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Entonces, ya teniendo en cuenta cuál es la dirección que vamos a utilizar, cuál es la estrategia que vamos a utilizar, que es muy importante siempre seguirla, y finalmente cuál es el horario que nosotros vamos a utilizar para realizar estas operaciones, simplemente falta la ejecución. Así que ahora vais a ver realmente lo bien que funciona esta estrategia y cómo vosotros también a partir de ahora vais a poder generar $3.500 al mes. Mirad, ahora mismo os voy a enseñar algunos trades de los que he tomado y he enseñado tanto por la Academia de Mastery Trades como por Instagram, también los he publicado en YouTube. Y os voy a enseñar la funcionalidad de estos trades y por qué estos trades realmente son tan sencillos de aplicar y se dan con alta frecuencia. Por eso tú vas a poder obtener ese rendimiento, esos $3.500 al mes. Fíjate, quiero que te fijes ahora, estamos en temporalidad diaria, y quiero que te fijes ahora mismo en qué está haciendo el precio. ¿Qué está haciendo el eurodólar? Estamos viendo el eurodólar. ¿Qué está haciendo el eurodólar? Si yo veo esto, realmente, ¿qué estamos viendo? Bien, estamos viendo bajos, más bajos y altos, más bajos, constantemente. Es decir, estamos en una tendencia bajista. Por lo que al estar en una tendencia bajista, ¿qué voy a buscar yo? Bien, yo voy a buscar ventas. Mi objetivo es vender. ¿Vale? Es importantísimo entender esto. Mi objetivo ahora mismo es vender. ¿Por qué? Porque tengo una tendencia bajista. Es cierto que se pueden tomar trades en compra, como por ejemplo este día, y este día es cierto que se pueden tomar, pero esto es un poquito más avanzado. Entonces quiero que ahora nos enfoquemos realmente en seguir esa tendencia de altas temporalidades. Bien, primer punto, dirección, ya la tenemos, dirección bajista. Segundo punto, estrategia. Teniendo en cuenta que la dirección es bajista, nosotros, como hemos dicho, vamos a utilizar
únicamente ventas. Es decir, nos vamos a enfocar en tomar trades en ventas. Bien, ¿cuál es la estrategia? Como hemos dicho, necesitamos un cambio de estructura, un market structure shift y un Fair Value Gap. ¿Cómo aplicamos esto? Es muy sencillo, nos vamos a situar en el horario que os he especificado, en Londres y en Nueva York. Y ahí, en base a ese horario, es decir, las kill zones, nosotros vamos a utilizar ese cambio de estructura y ese Fair Value Gap para realizar las operaciones. Bien, os voy a poner este ejemplo de esta operación, la cual podéis ver en Instagram y podéis ver en cualquier lado. Este trade lo tomamos en la Academia de Mastery Trades, por lo que fue un trade que la verdad es que dio un muy buen riesgo-beneficio. Bien, entonces, ¿cómo entiendo yo esto? Lo primero de todo os quiero decir es que podéis optar por dos cosas y os voy a enseñar los dos ejemplos. Tomar la operación en 5 minutos o tomar la operación en 15 minutos. Os voy a explicar ahora mismo el pro y el contra. Si tú tomas la operación, o sea, tus operaciones se toman en 5 minutos, vas a tener menor win rate, pero más volumen de operaciones. Sin embargo, si tú decides tomar esos trades en 15 minutos, es decir, que el cambio de estructura y el Fair Value Gap se cree en 15 minutos, vais a tener mayor win rate, pero menor volumen de operaciones. A cuanto mayor temporalidad, menos errático es el precio y tienes más probabilidad de éxito, pero a cuanto mayor temporalidad también, menos suceden las oportunidades. Entonces aquí cada uno decide. Os voy a poner un ejemplo tanto en 5 minutos como en 15. Ahora mismo estamos en 5 minutos. Bien, fijaos lo que sucede aquí. Durante la sesión de Londres podemos observar cómo el precio tiene un impulso fuerte hacia arriba, llega a un punto estructural importante, es decir, vemos aquí que el precio lo que hace es que se lleva todos estos saltos que tenemos aquí, fijaos que se lleva estos saltos y automáticamente empieza una reacción fuerte, es decir, aquí mismo, es decir, fuera de la sesión de Nueva York, podemos observar cómo el precio crea un market structure shift. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo aquí alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, y automáticamente, ¿qué pasa? Cambia la tendencia. Pasamos de alcista a bajista. ¿Por qué? Porque creamos un bajo más bajo que rompe el anterior bajo creado. Es importante que cuando haya esta ruptura, el precio nos cree un Fair Value Gap. ¿Veis cómo aquí, esta vela de aquí, voy a ponerlo en línea, y esta vela de aquí, es decir, en alcista hemos dicho el punto alto y el punto bajo de la primera y tercera vela. En bajista es exactamente lo mismo, pero al revés. Es decir, el punto más bajo de la primera vela no debe coincidir nunca con el punto más alto de la tercera vela. Y veis ahí cómo tenemos ese Fair Value Gap. Fijaos cómo fuera de la sesión, el precio lo que hace es que entra dentro del Fair Value Gap y da otro movimiento fuerte hacia abajo, rompiendo de nuevo una nueva estructura. Es decir, podéis observar, voy a quitar esto para que se vea muy bien, podéis observar cómo ahora el mercado ha cambiado de alcista a bajista, continuando con esa tendencia principal en altas temporalidades. Bien, entramos dentro de la sesión, es decir, dentro de nuestro horario operativo, y fijaos qué sucede, hay un rompimiento de nuevo, y en este rompimiento tenemos de nuevo un Fair Value Gap aquí y otro Fair Value Gap aquí, es decir, dos Fair Value Gaps. Mi recomendación siempre, entrar en el Fair Value Gap más cercano y poner el stop por encima de lo que es la estructura creada. Fijaos como en este caso el precio nada más toca el Fair Value Gap, pum, da el movimiento ¿hasta dónde? Hasta el último bajo creado del día. Fijaos, incluso baja un poco más, pero a nosotros ya nos es suficiente un 2.69 Risk Reward. Fijaos lo sencillo que es. Y siempre manteniendo una misma estrategia, unos mismos parámetros. Y os digo de verdad, si sois capaces de hacer esto, de operar, ser pacientes, que de verdad el trading que es paciencia, si tienes paciencia y sabes ejecutar cuando realmente hay que ejecutar y sigues las reglas, no hay ningún tipo de problema en que puedas obtener esos beneficios y esas rentabilidades que yo estoy obteniendo. Porque realmente yo simplemente estoy haciendo esto. Nada más que eso. Ir a favor de la tendencia. La tendencia es tu aliada. Y esperar un trade a favor de ella. Bien, ahora mismo os voy a enseñar otro ejemplo en el cual, en este caso en 15 minutos, la operación también se da. Vamos a ir ahora con el ejemplo en 15 minutos. Fijaos este ejemplo de 15 minutos. El mercado, de nuevo en la sesión de Londres, tenemos un impulso alcista. El precio realmente liquida un punto importante y empieza a cambiar lo que es la tendencia. Creo que se puede ver claramente. Vamos a volver a hacerlo. Alto, 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 bajo, es decir, ya cambia lo que es la tendencia y ya parece que el mercado se quiere ir hacia abajo, ¿vale? Se puede ver
realmente esta tendencia bajista, después de tener ese movimiento alcista durante la sesión de Londres. Bien, si yo ahora vengo y marco lo que es mi cambio estructural del día, es decir, este punto de aquí, puedo observar realmente que cuando el precio me rompe aquí esta estructura, es decir, este punto de aquí, vamos a verlo así, se va a ver mucho mejor, puedo observar como aquí hay un Fair Value Gap, es decir, si yo ahora vengo, quito esto y marco esto de aquí y esto de aquí, creo que se puede observar como hay el punto más bajo de la primera vela y el punto más alto de la tercera vela nunca han llegado a tocarse. En ese caso yo puedo realizar mi orden de venta y esta es mi orden de venta. La pongo exactamente en el Fair Value Gap creado, fijaos como el precio justo toca, yo pongo el stop loss por encima de lo que es la estructura y fijaos como mi target es perfectamente este low de aquí abajo, ¿vale? En este caso he tirado un poco más, pero bueno, fijaos, 3.31 a 2.64 es prácticamente lo mismo. Entonces, fijaos realmente qué es lo que hay que hacer y es siempre hacer lo mismo. Podéis elegir 5 o 15 minutos, pero siempre seguir esos trades a favor de la tendencia. Seguir ese cambio de estructura y después de ese cambio de estructura que se cree el Fair Value Gap. Si lográis eso, os aseguro que no va a haber ningún tipo de problema en obtener ese dinero a final de mes. Como acabas de ver, ganar $3.500 en trading es mucho más fácil de lo que realmente mucha gente piensa. Por supuesto, el proceso requiere enfoque y que sigas los pasos que te he explicado al pie de la letra. Pero si consigues eso y tienes paciencia y compromiso, no hay ningún tipo de problema en que logres tener esos beneficios a final de mes. Y creo que el ejemplo más claro es ponerme a mí mismo. Yo cuando empecé nunca pensé que podía imaginar tener incluso en una sola operación 3.500 o más de $3.500 en una sola operación. Entonces, si yo, que he venido de la nada, que realmente no tenía ni idea del trading, he conseguido hacerlo, no tengo la más mínima duda que si tú sigues estos pasos, tú también vas a poder lograrlo. Sobre todo espero que este vídeo te haya aportado un valor importante, quiero de verdad que lo practiques y que me pongas en comentario. Y si quieres aprender conmigo más a fondo, justo abajo tienes el enlace de la academia, de mi academia de Mastery Trades, donde vas a poder aprender a realmente entender muchísimo más a fondo el mercado. Y no solo únicamente utilizar estrategia, que realmente estrategia funciona, sino que utilizar otro tipo de estrategias para que las puedas utilizar en cada momento y poder aprovechar esas compras y esas ventas a pesar de que el mercado sea bajista, es decir, ganar por ambos lados. Si quieres aprender trading, convertirte en un trader profesional, contacta conmigo directamente y te gestionaré para ver si puedes entrar en lista de espera. Porque ahora mismo, como os he explicado, la academia está completamente cerrada, ya no puede entrar nadie, simplemente lo único que se puede hacer es entrar en lista de espera y esperar a que en un futuro, que realmente no sé cuándo, pues vuelva a abrir las plazas. Recuerda, el trading no es suerte, es habilidad y esa habilidad está completamente a tu alcance. Espero de verdad que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Chao.